vamos a meternos de lleno en los años de formación de una de las mentes más fascinantes del siglo XX, Jim Simons. Sí, el hombre que un día lograría descifrar los secretos del mercado financiero. Pero para entender al genio, primero hay que conocer al chaval. A ver, esta frase. Me pagan por pensar. No es algo que dijo de mayor, ni mucho menos. Es la revelación, la epifanía que tuvo un jovencísimo Jim Simons en uno de los momentos más humildes de su vida. Fue literalmente la chispa que lo cambió todo. Pónganse en situación. Estamos en 1952. Un chaval de 14 años curra en una tienda de jardinería. Lo acaban de quitar del almacén porque era un despistado y lo han degradado a barrer los suelos. Pero en lugar de tomárselo mal, se da cuenta de algo increíble. Esa tarea, tan monótona, le deja la mente completamente libre para hacer lo que más le gusta, pensar. Y aquí es donde empieza todo de verdad. En esas primeras influencias que forjaron su carácter, esa mezcla tan particular de ambición intelectual y una necesidad casi visceral de seguir su propio camino. Es que en casa Simons vivía entre dos fuegos, por así decirlo. Por un lado estaba su madre, Marcia, una mujer con una inteligencia brutal y muy ambiciosa que lo veía él como su gran proyecto. Y por otro, su padre, Matty, un hombre mucho más tranquilo, de buen carácter, que le dio el que probablemente fue el mejor consejo de su vida. Ojo, porque la lección que de verdad le marcó vino de su padre. Él se arrepentía de haber dejado una carrera que le gustaba por meterse en el negocio familiar, porque era lo que se suponía que tenía que hacer. Y ese arrepentimiento se convirtió en la regla de oro para Jim. Haz lo que te apasione de verdad, no lo que los demás esperan de ti. Es que su cabeza ya iba a otro ritmo desde muy pequeño. Con solo 4 años, 4, mientras su padre ponía gasolina se quedó rayado. Empezó a razonar que el coche nunca podría quedarse sin combustible porque siempre le quedaría la mitad, y luego la mitad de la mitad y así hasta el infinito. Sin tener ni idea, acababa de toparse con la paradoja de Zenón. Ya demostraba esa intuición para ver patrones abstractos en el mundo real, una habilidad que, como veremos, fue crucial. Claro que, a pesar de ese talento, no todo el mundo lo veía tan claro. El médico de la familia le soltó con 8 años. Escucha, con las matemáticas no se gana dinero. Pero Jimmy, con una seguridad pasmosa para su edad, le contestó que él quería ser matemático o científico. Ya sabía lo que le gustaba. Y esa pasión lo llevó, como no, al lugar de sus sueños, el MIT. Pero que nadie piense que fue llegar y besar el santo. Su despertar intelectual fue de todo menos un camino de rosas. Fíjense en la velocidad. Es que es una locura. Se saca el instituto en 3 años. Se gradúa en el MIT en otros 3 y el doctorado en solo 2 años. Su mente sencillamente funcionaba a otra escala de tiempo. Pero claro, ese ritmo brutal tenía un precio. Tuvo una colitis tan fuerte que perdió casi 10 kilos. Se pegó batacazos académicos, como una D, lo que aquí sería un suspenso, en un curso de cálculo avanzado. Y hasta su lado más gamberro le costó 50 pavos de la época por liarla con una pequeña hoguera en un baño. Vamos, que de paseo triunfal, nada. Su momento de clic académico llegó con el teorema de Stokes. La belleza de ese concepto, que unía de forma elegante cálculo, álgebra y geometría, sencillamente lo atrapó. De la noche a la mañana pasó de ser el estudiante con problemas a ser el tío al que sus compañeros le pedían ayuda. Como él mismo dijo, simplemente florecí. Y entonces, una noche, de repente, ¡zas!, lo vio. Vio a 2 de sus profesores discutiendo de matemáticas en una cafetería a las tantas de la madrugada. Y en ese preciso instante supo que esa era la vida que él quería. Café, cigarros y matemáticas a todas horas. Fue, en sus propias palabras, como un destello de luz. Pero claro, para un espíritu como el suyo, la vida de un académico puro, por muy apasionante que fuera, se le quedaba corta. Necesitaba más, necesitaba aventura de la buena. Con 20 añitos, recién salido del MIT, no estaba pensando en buscarse un trabajo normal. Le dijo a un amigo que quería hacer algo histórico, algo que quedara registrado. Después de descartar ideas un poco locas como viajar en patines o en esquí acuático, se decidieron por algo mucho más audaz, un viaje en moto desde Boston hasta Sudamérica. Y vaya si fue histórico. La cosa se complicó en México. Llegaron a un pueblo montando escándalo. Los locales los rodearon con machetes y acabaron en el calabozo con una turba gritando fuera. Parecía el fin, ¿verdad? Pues no. El giro de guión fue descubrir que el alcalde era un graduado de Harvard. Y de repente el peligro se convirtió en una oportunidad. Esa habilidad para encontrar una salida lógica e inesperada en medio del caos sería clave años más tarde. Y esa sed de aventura no se le fue al volver a casa. Simplemente la canalizó hacia otro lado. Y su vida, sin que él lo supiera, se partió en 2 caminas que estaban a punto de cruzarse, las matemáticas de élite y la especulación de altísimo riesgo.
Mientras estaba sacándose el doctorado en Berkeley, un regalo de boda de $5.000 le abrió una puerta que no esperaba. Se convirtió en el capital inicial para su primera aventura en los mercados financieros. Empezó invirtiendo en acciones de empresas típicas, pero según él mismo, era un aburrimiento. Los precios casi no se movían, no había el dinamismo que él buscaba, así que llamó a su broker y le pidió algo con más acción. Y ahí es cuando sus dos mundos chocan de frente. Por un lado, la vida tranquila, intelectual de su doctorado, y por el otro, la adrenalina pura y la volatilidad de los futuros de la soja, un mercado donde los precios cambiaban a una velocidad de vértigo. Él mismo lo reconoció. Estaba fascinado por la acción y la posibilidad de poder ganar pasta a corto plazo. Ganó varios miles de dólares en cuestión de días. Los perdió casi todos poco después, pero la experiencia, lejos de asustarle, le picó aún más la curiosidad. Acababa de descubrir un nuevo tipo de problema que necesitaba resolver. Pero llegamos a un momento curioso, porque justo en la cima de su éxito académico, cuando parecía que lo tenía todo encarrilado, le entró una crisis existencial de las buenas. Con solo 23 años, un doctorado y un puesto de profesor en el mismísimo MIT, un día va y le pregunta a su mujer, «Oye, ¿esto es todo? ¿De verdad voy a hacer esto el resto de mi vida?» El camino que tenía por delante le parecía demasiado claro, demasiado predecible. Le faltaban obstáculos, le faltaba la aventura que tanto le movía. Y esa inquietud lo lanzó a una búsqueda casi desesperada. Intentó montar una fábrica en Colombia, aceptó un puesto de investigación en Harvard, pero nada le llenaba. En el fondo, lo que empezaba a crecer era un hambre de independencia financiera de verdad, de conseguir una riqueza que le diera la libertad total para enfrentarse a problemas realmente grandes. Y ahí tenemos el cóctel, un matemático de élite que ve patrones abstractos donde nadie más los ve, un aventurero que se crece en medio del caos, y ahora un inversor al que le fascina el riesgo y la volatilidad. Piensen en ello. ¿Qué es lo que puede llegar a construir alguien con una combinación tan explosiva? La respuesta, como sabemos, cambiaría las finanzas para siempre.